Ya. La última clase nos quedamos, vimos dónde van ubicados los tensores, los refuerzos que toman tracción y el bloque de compresión, la forma que toma, y definimos algunas dimensiones. La más importante, el largo del bloque de compresión C, que está acá, que también lo vamos a definir, se puede definir como un factor de la distancia D, ¿cierto? Voy a conectar el par. Y también que el momento se puede representar también como la carga axial, pero en una posición excéntrica con respecto a su centro de gravedad. Eso forma una equivalencia, es un equivalente. Teniendo eso en menos, ya la clase pasada nosotros habíamos definido, dijimos que hay 4 casos. Tenemos el primer caso, que es cuando la sección solo está comprimida y se genera una tensión máxima y una mínima. Después teníamos el caso 2, donde yo ya empiezo a tener tracción en la sección, pero sin embargo, y esto resulta de acá, aún no hay ni un elemento en tracción. O sea, sí, bien digo, no hay ni un elemento de acero aún en tracción. O sea, el bloque de compresión es mayor a D. En ese caso se da. Y después dijimos que vamos a tener el caso 3 y el 4. ¿Cuáles son aquellos donde yo ya tengo una armadura en tracción? Esta de acá, la AS. ¿Y cuáles van a ser los dos casos? El caso 3, dijimos que es aquel donde yo en una primera instancia alcanzo la tensión admisible de la albañilería. O el caso 4, cuando yo alcanzo la tensión admisible del acero. ¿Y cómo separo esos casos? Una, en el caso 3, cuando se ve acá, el K de balance es menor al K y es menor a 1. Y por otro lado, el caso 4, ya el K es menor que mi K de balance. Obviamente, cuando el K es igual al K de balance, eso es lo que conocemos como la condición de balance, y es el momento donde yo al mismo tiempo alcanzo la tensión admisible del acero y la de la albañilería. Es un poco un resumen, y dijimos que entonces en esta clase íbamos a armar, a explicitar las ecuaciones de diseño para estos casos. Entonces, de nuevo, nuestra condición de balance sabemos que es KB por D. Eso me da mi bloque de compresión de balance. Entonces, teniendo en cuenta que las secciones planas permanecen planas al deformarse, se cumple que para esa condición que ¿cómo se llama? La unitaria, la deformación unitaria de la albañilería de balance es a la tensión unitaria de la de acero, e igual a KB por D, es a D menos KB por D. Esto es por su distancia. Entonces, considerando que el comportamiento de los materiales es elástico lineal,
la relación anterior puede expresarse en función de las tensiones, las que en este caso son las tensiones admisibles Fs y Fm. Como nosotros conocemos esto, simplemente reemplazamos nuestra deformación unitaria por, porque sabemos que la deformación unitaria por el módulo de elasticidad es igual a la fuerza, entonces la deformación unitaria es igual a la fuerza dividido el módulo de elasticidad. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y esta es la misma igualdad que teníamos acá. Despejando de esta ecuación de acá, se obtiene que nuestro K de balance va a ser N dividido N más Fs dividido Fm, donde N, ya lo habíamos definido anteriormente, igual a ES dividido EM. Ya, este es nuestro primer gran resultado, que es que vamos a poder determinar de manera bastante directa cuál es nuestro K de balance. Ojo, y esto es importante, si ustedes se fijan, todos estos datos son conocidos de antemano. Ustedes los materiales los definen ustedes, o sea, ustedes ya conocen estos dos módulos, y ustedes también conocen las tensiones admisibles de los materiales que ustedes están usando. Por lo tanto, K de balance no es una incógnita, sino que es un dato que ustedes pueden calcular ya al inicio del diseño. Ahora, como yo bien les decía, estos datos ya son conocidos. Y si ustedes usan los datos recomendados por la norma, la 1928, para un acero de 280 megapascales de fluencia, ustedes van a ver que la norma le da en el fondo estas posibilidades. Y incluso estos valores tienen sus máximos. Por lo tanto, ustedes saben ya de antemano que el K de balance nunca va a variar entre 0,48 a 0,85. O sea, fluctúa entre un 50% de la distancia D a un 20%. Nunca va a poder ser mayor o menor a esto, para las condiciones que impone la norma. Ahora, cuando el acero es de calidad A63420, o sea, 42, o sea, que el acero tiene una fluencia de 420 megapascales, estos valores disminuyen un poco y varían ya no entre 0,48 y 0,18, sino que 0,43 a 0,16. Así que si algún día ustedes calculan un K de balance y no está entre estos valores, probablemente ustedes tienen un error de cálculo. Ojo, otra cosa que les voy a llamar la atención es que la norma define la módulo de elasticidad como 210 megapascales. Hay otras normas, creo que la ISC de acero, la americana, define el módulo de elasticidad del acero como 200 gigapascales, 200.000 megapascales. Esta norma lo pide como 210. Ah, y el último comentario, que es este. Yo acá se lo estoy mostrando cómo lo especifica la norma hoy en día. Sin embargo, actualmente en la norma chilena, la 204 del 2006, el acero hoy en día se denomina como A630-420, no A6342. ¿Por qué lo nombro esto? Porque en la base de cálculos que ustedes van a generar, ustedes deberían incluir esto. Porque esta norma eh, es la más actual con respecto a la calidad de los aceros. Ahora bien, entonces tenemos el caso 3 y el caso 4.
Entonces, las ecuaciones de diseño se obtienen estableciendo las condiciones de compatibilidad y de equilibrio que deben cumplir las componentes del estado de deformaciones y del estado de fuerzas en una sección transversal cualquiera. Entonces, ¿cuál es nuestra condición de compatibilidad? Bueno, teníamos el centro de gravedad y nuestro eje neutro, la distancia D, definida desde el punto de compresión máximo hasta el acero, que va a tomar la tracción. Acá tenemos la distancia de prima, y este se estira de formación unitaria ES, y este EM. Ya habíamos planteado esta ecuación, y también vamos a, trigonométricamente, también obtenemos esta misma relación, pero para para el elemento que está en compresión de acero. De acá en adelante lo vamos a incluir únicamente como un ejercicio para que nuestras ecuaciones sean más completas, ¿ya? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que en general solamente vamos a considerar las barras en tracción. Sin embargo, vamos a incluir esta barra también únicamente como un ejercicio académico, ¿ya? Entonces, teniendo esto en cuenta y habiendo ya dicho que podemos escribir las deformaciones unitarias en términos de las tensiones y los módulos de elasticidad, tenemos estas siguientes tres ecuaciones. Ojo que la tensión de la vara comprimida no es igual a la de la barra traccionada, y por eso es una ecuación adicional. Entonces, reemplazando estas relaciones, en las ecuaciones anteriores, las ecuaciones de compatibilidad quedan expresadas en términos de las tensiones resultando esta ecuación: Fm dividido Fs es igual a K por D dividido N D menos KD, y eso lo podemos acortar diciendo que es K dividido N 1 menos K. Y por otro lado, esta relación, esta de acá, puede escribirse como Fs dividido F'S es igual a D menos KD dividido KD menos D', y eso igual a 1 menos K dividido K menos gamma, donde gamma lo definiremos como D' es una fracción de D, un valor fijo. Gamma es una constante fija. Esto es únicamente para simplificar las notaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es simplemente reemplazar fórmulas. Sí, por favor. Entonces, condición de equilibrio. Para establecer esta condición se considera que la sección es rectangular, de altura h y ancho b. La barra de refuerzo ubicada en el borde de la zona comprimida contribuye. La condición de las barras de refuerzo vertical distribuida a lo largo del muro se desprecia, porque ustedes se preguntarán por qué solo he considerado las barras esquineras, las que están en la esquina. Es porque ya habíamos dicho anteriormente que íbamos a despreciar las barras intermedias. Todo este ejercicio que hicimos acá, ustedes podrían también incluir las otras barras, pero se complejizan las ecuaciones. Entonces, se desprecian las barras de repartición. Y la distancia del centroide de las barras de refuerzo de borde comprimidas y traccionadas al borde más próximo son iguales. O sea, están a D' de los bordes. Esta es nuestra condición. A partir de acá vamos a generar las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo obvio, ¿qué es lo primero que se hace?
sumatoria de fuerza. Y sabemos que, teniendo en cuenta las condiciones, las consideraciones anteriores, las ecuaciones de equilibrio toman la siguiente forma, que es que nuestra fuerza axial es igual a la resultante del bloque de compresión menos la tracción del acero, que está traccionado, más la fuerza de la barra en compresión. O sea, NS más la barra traccionada, que también apunta hacia abajo, una fuerza que va hacia abajo, es igual a las que resisten mi bloque de compresión más la barra comprimida, que es un vector indicando hacia arriba. Considerando que C es igual a K por D, ustedes al final obtienen que la ecuación es NS es igual a FM por B por KD medios menos AS por FS más A'S por F'S. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? También por equilibrio, la suma de los momentos tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces, con esta misma, básicamente esta misma ecuación, nosotros multiplicando por cada uno de los brazos, distancia hacia el centro de gravedad, nosotros obtenemos que el momento de solicitación es igual a la compresión por el brazo palanca, que es H medio menos C tercios, ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Más AS por FS por D menos H medios, siempre estamos haciéndolo en torno al centro de gravedad, más A' por F'S, y también este es H medio menos D', porque están a la misma distancia desde el centro de gravedad. Y obtenemos entonces esta ecuación. Este es ¿cómo se llama? El equilibrio momento. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación de acá, que H es igual a D más D', C es igual a KD y D' es igual a gamma D, sustituyendo todos esos valores en esta ecuación, obtenemos que el momento solicitante tiene que ser igual a el bloque de compresión por D más gamma D medios menos KD tercios más AS por FC D menos gamma D medios más A'S por F'S D menos gamma D medios. Y esta es nuestra ecuación 4. Y después, por último, con estas ecuaciones que ya acabamos de esbozar, con las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, se establecen las ecuaciones de diseño de los casos 3 y 4, considerando la tensión que controla en cada caso. Entonces, vamos a repasar de nuevo, la ecuación 1, la 2, estas son de compatibilidad, y estos son de equilibrio de fuerza. La 3, el de la carga axial, y la 4, sumatoria de momentos. Con estas ecuaciones ahora podemos establecer los casos particulares para el caso 3 y para el caso 4, porque estas, como ya se habrán fijado acá, las hemos escrito en términos generales. Entonces, el caso 3, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que el caso 3 es cuando alcanzamos primeramente la tensión de la albañilería, compresión. O sea, FM es igual a FM. Por lo tanto, sabemos también que el K es mayor al K de balance, pero es menor a 1. Y que obviamente nuestra barra en tracción, su tensión es menor a la admisible. Ese es el caso 3.
que es lo que se esboza acá abajo. Acá nuevamente tenemos las fuerzas, pero como dijimos, nosotros hemos alcanzado en la albañilería su compresión máxima, mientras que en el acero no aún. Entonces, reemplazando las ecuaciones 1 y 2 en la 3 y 4, se obtiene, y podemos obtener F'S y Fs en función de Fm. Reemplazándolo en las ecuaciones de equilibrio, resulta esto, esta ecuación de acá. De nuevo, ustedes pueden obtener, reemplazando F' y Fs en función de Fm, donde, gracias a la ecuación 1 y 2, si ustedes reemplazan la tensión de la albañilería por su tensión admisible, ustedes pasan Fs a este lado y esta expresión de acá al otro. Ustedes después, en estas ecuaciones, pueden reemplazar Fs en función de la tensión admisible de la albañilería. Este también pasa a ser Fm, el de la albañilería, porque ya la acabamos de alcanzar, la tensión admisible. Haciendo ese ejercicio, ustedes obtienen estas dos ecuaciones, la ecuación 5 y la ecuación 6, para el caso 3. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profesor. Yo el día de hoy no estoy haciendo el desarrollo porque yo considero que es bueno que, que ustedes también lo hagan. Ustedes después lo pueden hacer como tarea en sus casas. De cómo llegamos de la ecuación 1 y 2 y la 3 y la 4 a estas dos relaciones. Yo cuando publique el PDF de este módulo, eh, lo haré con las diapositivas del desarrollo de estas ecuaciones. Ahora, esto no es muy complicado, no es muy complejo, sin embargo, requiere de algunos pasos para llegar a estas simplificaciones que nos llevan a estas ecuaciones. Un poco de aritmética. ¿Y cuál es la limitación sí de esto? Es que F'S siempre va a tener que ser menor o igual a Fs. Ahora, también para llegar a estas ecuaciones hicimos algunas nuevas definiciones para hacerlo un poco más compacto, y es que la cuantía es igual a, obviamente, al acero disponible dividido el área. Lo mismo vale para la barra en tracción. Y obviamente Ns tiene que ser mayor a 0. Está en compresión. Ojo que acá no es la sección completa, ¿se fijan? Para poder usar esta definición, la cuantía, estamos usando solamente el valor de la fibra más comprimida hasta el acero, no la altura total de la sección. Eso es solamente para poder un poco comprimir estas ecuaciones. Ahora, ¿cuál es el caso 4? El caso 4 se hace de la misma forma y sabemos que K es menor o igual a KD y que nosotros alcanzamos, en el caso 4 ya lo habíamos dicho, el acero alcanza su tensión admisible y la tensión de la albañilería a compresión es menor a la admisible, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos Fs y Fm, alguno alcanza su tensión admisible. En ese caso hacemos nuevamente lo mismo, solo que esta vez lo haremos al revés. Vamos a escribir Fm y F'S en función de la tensión admisible del acero. Vamos a ir para atrás a la ecuación 1 y 2. Lo que estamos diciendo, que ahora nosotros conocemos nuestra barra de acero, alcanzó su tensión admisible, F sub S, mayúscula.
Por lo tanto, podemos pasar fs a este lado, esta expresión para acá, no, disculpe, el f mayúscula lo pasamos a este lado, y por lo tanto podemos escribir fm en términos de la tensión admisible del acero. Y lo mismo vale para la tensión de la barra en compresión. Reemplazando esos términos, obtengo las siguientes ecuaciones para el caso 4, que es este de acá. Y nuevamente, siempre y cuando F'S sea menor o igual a Fs. Y mi compresión sea mayor a 0. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, pues sí. Ya. Entonces, recapitulando, enunciamos las ecuaciones para el caso 1, aquel donde tenemos compresión completa. Caso 2, cuando la sección no está totalmente comprimida, pero no tenemos ni una barra en tracción. Caso 3, alcanzamos la tensión admisible de la albañilería y mi K de balance, mi K es mayor al K de balance. Y 4, cuando alcanzamos nuestra tensión nuestra tensión admisible en la barra de acero, y por ende también mi K es menor al K de balance. Son los 4 casos. Ahora, ¿cuáles son, cómo se aplican estas ecuaciones? Ahora, esa es la pregunta, porque ya tenemos las ecuaciones, pero ¿qué hago con las ecuaciones? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden estar en dos mundos. Ustedes pueden estar diseñando, que es que es lo que van a hacer ustedes, de hecho, en la entrega. Ustedes van a diseñar, o puedo estar verificando el diseño. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo verifico, yo ya conozco la geometría y sobre todo ya conozco la cuantía. Sé cuántas barras, cuál es la cuantía de acero. Ya no es una incógnita. En cambio, cuando yo diseño, eso es lo que yo obtengo. Yo obtengo el área de acero necesaria para que mis fuerzas, eh, la resistencia de diseño de los muros sea mayor al de solicitación. ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces, cuando diseñe, el objetivo va a ser determinar las barras, o sea, o la cuantía del acero para resistir los esfuerzos en S y MS. Estos no son incógnitas, son los datos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de antemano? Como estamos diseñando y nosotros escogimos la calidad de los materiales, conocemos por el análisis estructural las solicitaciones de diseño. Conocemos la relación entre los módulos de elasticidad. Vamos a conocer alfa, porque alfa lo vamos a disponer como una fracción de A sub S. El ancho del muro, la distancia de dónde vamos a posicionar la barra, y de prima. Y vamos a conocer las tensiones admisibles. ¿Cuáles son nuestras incógnitas entonces? K, y cuál es el acero, la cuantía que necesitamos. Esas son nuestras incógnitas. Ustedes se imaginarán ya que normalmente alfa es 1. Normalmente yo dispondré de la misma barra de un lado que del otro. Entonces, para calcular este par de incógnitas, basta con aplicar las ecuaciones 5, 6 o 7 y 8, dependiendo en qué caso estemos, aceptando que uno de los dos controla. O sea, vamos o a tomar las ecuaciones 5, 6 o las 7 y 8. Y después, el resultado que obtenga debe cumplir que K cumpla con el requisito que el caso supuesto establece. Si yo termino K y yo usé la ecuación 5 y 6 y mi K es menor al K de balance, ¿qué significa eso? Que ocupé el par de ecuaciones equivocadas. Usé las de
las del caso 3 y debería haber ocupado las del caso 4. O pues, puede darse también el caso viceversa. Si K no cumple, significa, es lo que estoy diciendo, que el caso supuesto no es el correcto, debiéndose aplicar las ecuaciones del otro caso. Y siempre verificar que F'S sea menor o igual a Fs. Eso también se debe cumplir. Ahora, como les decía, puede darse el otro caso, que ustedes estén verificando un diseño. O sea, el diseño no es de ustedes, pero ustedes ya tienen algún plano de algún otro diseño que alguien haya hecho y ustedes quieren verificar que el diseño sea el adecuado. En el fondo lo que hacen los revisores de cálculo. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser, cuál me voy a proponer como el objetivo? Mi objetivo va a ser determinar cuál es mi momento admisible, que es capaz de resistir una sección en la cual se conocen las barras de refuerzo. ¿Ya? ¿Cuál es? Entonces, de nuevo, ¿cuál es mi momento admisible? Entonces, para esta verificación, ¿cuáles van a ser mis datos? NS, nu, N, NUS, alfa, BD de prima, FM o FS. ¿Y cuál es mi incógnita? Nuevamente, es K y es mi M admisible. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que determinar a partir de las ecuaciones es el M. Yéndonos para atrás, cuando esté verificando, lo que yo tengo que despejar de estas ecuaciones es MS. En el otro caso, lo que yo no, en el caso del diseño, lo que yo desconozco es este parámetro de acá y el K. Y yo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, NUS y K, yo determino estos dos valores, el K y el NUS, para el caso del diseño. Entonces, nuevamente, yo voy a usar la ecuación 5 y 6 o la 7 y 8. 5 y 6 es caso 3, 7 y 8, caso 4. Y una vez que haya determinado K, tengo que ver si cumple el supuesto. O sea, si usé las ecuaciones 5 y 6, que el K sea mayor al K de balance, o al revés, si usé las 7 y 8, que sea menor al K que mi K sea menor al K de balance. Y se tiene que cumplir que F'S sea menor o igual a Fs y, obviamente, para que el diseño sea un diseño adecuado, que mi momento de solicitación sea menor o igual al momento admisible. De nuevo, ¿dónde está el factor de seguridad? ¿Por qué MS, M admisible dividido MS tiene que ser mayor y 1 y no mayor a un factor de seguridad? Por ejemplo, 2. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué esta relación no tiene que ser mayor a un factor de seguridad? Bueno, como habíamos dicho, es porque vamos a diseñar con el método de la extensión admisible. Y vamos a usar las tensiones admisibles, tal cual como lo dice el método. Y las tensiones admisibles ya incorporan el factor de seguridad. La resistencia de los materiales ya está reducido. Por eso es que nuestro factor de seguridad, o sea, basta que M admisible dividido MS sea mayor o igual a 1. Y no mayor al factor de seguridad. Ahora, no sé si ya se imaginan a qué va todo esto. Teniendo estas ecuaciones y ante la necesidad de diseñar
este muro. ¿Qué es lo que ustedes harían? Porque recuerden que este par MS-NS no es solamente un par. ¿Cuántos pares tenemos? MS-NS. Tenemos varios. ¿Y de qué dependen? De la combinación de carga. Para cada combinación de carga vamos a tener un MS y un NS. ¿Cierto? Entonces, lo que se hace usualmente, y ustedes ya lo habrán visto en el curso de hormigón, en vez de diseñar y despejar para cada uno de los pares estas ecuaciones, lo que normalmente se hace es un diagrama de interacción. Ya con estas ecuaciones, ustedes pueden formar esta curva. ¿Se fijan? ¿A qué iba todo esto? Justamente a que para cada par de n existe un momento del cual si yo me salgo de esos límites, ya no voy a poder cumplir con que las solicitaciones sean menores a mi fuerza solicitante. Entonces, si ustedes forman este diagrama de interacción, cualquier par de la combinación que caiga dentro de esta área es admisible. Cumple con un diseño adecuado. Si ustedes están por fuera, obviamente no. Ahora, fun fact, como dicen en inglés, o un hecho de la causa, es que obviamente esta tangente hacia cualquier punto de la curva, la pendiente es igual a E, porque es M sobre N. Entonces, estas pendientes para cada uno de los puntos, el equivalente a la tangente de 1 dividido su excentricidad. Ahora, ¿qué es lo especial cuando nosotros, al aplicar la norma, qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, si se acuerdan, un valor admisible para la carga estática, que es FA. Y dijimos que FA no puede ser sobrepasado. Entonces nuestro diagrama de interacción no es esta curva de acá, sino que está cortada en este nivel de acá. ¿Por qué? Porque dijimos que la carga axial no puede exceder este valor de admisible, de carga axial, de tensión admisible. Bueno, ¿qué otra cosa interesante? Bueno, si ustedes ven la curva, en la curva misma ustedes ya pueden vislumbrar en la curva cuál corresponde a qué caso. Para llegar a este caso, a esta curva de acá, ustedes llegan a esta curva de acá variando LE y usando las ecuaciones del caso 1, que ya habíamos esbozado. Para el caso 2, lo mismo. Para el caso 3, con la ecuación 5 y 6. Y para el caso 4, esta curva acá, va a quedar definida por las ecuaciones 7 y 8. Esto parece trivial, pero créame, la primera vez que uno hace un diagrama de interacción, uno se enreda y bastante. Entonces, ustedes ya se darán cuenta que para la entrega 2 y 3, para la entrega 3 de hecho, ustedes van a necesitar de esto para poder diseñar vuestros muros. Porque ustedes del análisis van a obtener pares NS y MS. Si ustedes quieren, ustedes me pueden entregar los resultados tabulados y comparar para cada uno de los casos, hacer los cálculos, pero yo les recomiendo, mejor que eso, es que ustedes en la tarea, en la entrega 3, entreguen el diagrama de interacción del muro en análisis
y ploteen en esta zona de acá los momentos y las cargas axiales del solicitante. Esto es una manera gráfica de presentar con solo una gráfica todos los resultados que ustedes obtengan del análisis. Y de manera muy simple y gráfica uno entiende que ya que están encerrados, que los resultados vuestros que obtengan, o sea que las tensiones solicitantes son menores a las resistentes que tenemos, si es que se encuentran en esta área. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que desde ya empiecen a programar esta curva. ¿Cómo? Como a ustedes les resulte más fácil. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Visual Basic de Excel, porque esto es recursivo, es reiterativo y tiene casos. Si estamos en este caso, usamos un par de ecuaciones, si estamos en este caso, otro par de ecuaciones y así. Pueden usar MATLAB, pueden usar Octave, lo que a ustedes les resulte más conveniente. En ese sentido no hay restricciones. Ustedes son libres de usar el método o el software que más les acomode. Eso. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, la clase de hoy, porque ya son las 1:07. Como le decía, vean las ecuaciones para la clase del jueves, si es que tienen alguna duda. Una vez que terminemos el módulo, el desarrollo de las ecuaciones va a estar disponible en las diapositivas. Y desde ya les recomiendo empezar a programar esto en los grupos que ustedes tengan, porque ustedes lo van a necesitar para la entrega 3. Y esta programación requiere algún tiempo, hasta que uno lo entienda bien y uno entienda cómo despejar estos valores, el N y el M admisible. Como ya se habrán dado cuenta, ya les di un hint, ustedes más bien están en este caso, verificación. Ustedes se disponen de un NS y a partir de él ustedes obtienen el M admisible. Le estoy dando ya un pequeño adelanto. Así lo hago yo. Hay otras formas de hacerlo. Yo voy recorriendo N y obteniendo para ese N mi M admisible. Y voy corroborando los casos. Corroborando los casos sé qué ecuaciones tengo que usar. Eso. Ya pues, con eso vamos a dejar la clase hasta acá.